Ya, ahora sí. Bueno, eso respecto de la metodología. Pues primero va a empezar Juli, luego voy yo. Igual cualquier cosa saben que nos interrumpen, nos preguntan cualquier inquietud que tengan. Ahora bien, respecto de la modalidad del parcial, sé que todos, esperen, dame un segundo, cierro la puerta de mi cuarto para que no escuchen ruido. Bueno, respecto de la modalidad del parcial, sé que pues la mayoría de ustedes tiene, pues sí, aún tiene preguntas, tiene dudas. Les seré muy sincera, todo lo que ustedes me dijeron que le elevara la petición a Juan Pablo, porque yo me comunico es con Juan Pablo, pues se lo dije. En primer lugar, pues me propusieron que le dijera que el horario de clases, eso le dije, ellos accedieron y por eso lo dejaron para el martes de 7 a 9 en PPU. Inicialmente la instrucción que hay hasta el momento es que es el martes de 7 a 9 en PPU. Entran grupos de 3 a 4 estudiantes, eso ya ahorita lo miramos con Juli y pues de acuerdo a eso sacamos más o menos los tiempos por grupo. Personalmente también le dije que si había alguna posibilidad de moverlo para el viernes o para el sábado, tal cual como ustedes me lo expusieron. No me ha contestado. Él le volvió a preguntar y pues no me ha contestado. Apenas sepa algo, pues les comunico. Pero para, o sea, digamos lo que para que todos estemos en la misma página, hasta ahora la instrucción vigente, o sea, no ha cambiado, es que es el martes de 7 a 9 en PPU oral acumulativo. Ahora, unos de ustedes me preguntaban como la ¿y qué nos pueden preguntar o más o menos cómo es la metodología del parcial? Les voy a ser muy sincera y creo que Juli puede adherirse a lo que les voy a decir. Genuinamente no tengo idea. O sea, nunca había escuchado que en este curso hicieran un parcial oral final. Siempre era escrito y por lo menos en mi semestre no era acumulativo. Esto que implica, pues tiene ciertas ventajas. Yo dudo mucho de que vayan a poner a hacer ahí en el parcial oral un estado financiero y les vayan a dar un número o que hagan operaciones matemáticas ahí rápidas, porque no creo que eso es lo que los doctores esperen. Pero, o sea, a ver, tomen todo esto con beneficio de inventario. Nunca he presenciado un parcial oral de ellos y tampoco he escuchado que otros semestres los tengan, por lo menos 3, 4 semestres atrás. Entonces no sé muy bien qué metodología van a querer usar. Sé que Juan Pablo en Fuentes, no sé si aquí algunos de ustedes vieron con Juan Pablo Fuentes, que yo sé que el parcial de Juan Pablo en Fuentes sí es oral el final, pero pues no lo presenté, entonces tampoco sé muy bien cómo es la metodología, pero según lo que tengo entendido, él sí permitía usar códigos en el parcial. O sea, como que ustedes tengan el código ahí. No sé si alguno presentó, no sé si Pau Bernal, tú presentaste el oral con Barrios, ¿cómo era? Sí, ahí, ellos ponían los códigos ahí y nos dejaban mirar cualquier cosa que necesitaran. Ok, listo. Entonces puede que usen la misma metodología. Incluso creo que el segundo calificador de Barrios en Fuentes es Juan José, ¿no? Pues ese día no estuvo él, había como otro señor que trabajaba ahí en la firma. Ok, bueno, entonces en ese caso presumiría que les pueden dejar usar los códigos, pero ya Sofía, te doy la palabra, dame un segundo. Les pueden dejar usar los códigos. Y en cuanto a la calificación, no tengo, o sea, de verdad que créanme que quedé igual de sorprendida que ustedes. También le hice saber que Juan José les había dado a entender la posibilidad de que este martes, es decir, en el que se va a hacer el parcial hasta ahora, había la posibilidad de que se dictara una clase de reposición. Se lo hice saber, pero pues tampoco, o sea, ese fue el último mensaje. Entonces tampoco me ha contestado, se ha pronunciado sobre ello. Entonces, por ahora, por favor, todos mentalícense para que haya un parcial oral el martes acumulativo en PP. Sofía, creo que tú tenías una pregunta o no me acuerdo quién tenía la mano levantada. Sí, era yo. Dime. Eh, Mi pregunta es más para Pau. Si ella sabe si los códigos son los de nosotros o ellos nos dan sus propios códigos y podemos buscar en los de ellos. Eran los códigos que nos daban ellos, pero no me acuerdo si podíamos llevar porque ellos no nos habían dicho nada, sino hasta ese día como que pusieron los códigos ahí nada más. Entonces, no sé. Vale, gracias. Igual pues lleven los suyos por si acaso, como por prevenir. De igual forma, cualquier cosa que me entere, créame que los estaré poniendo al tanto.
y esperemos les vaya muy bien. Ah, y otra persona me preguntó que si eximen. En mi curso no eximieron y nunca han eximido. Dudo mucho que vayan a eximir porque tampoco me han dicho nada de eso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicos, respecto a eso, ¿no? Y pues los que tengan parciales como pegados, les recomiendo que cojan los primeros horarios, que sé que por lo menos dos personas me dijeron que tenían que salir rápido, entonces cojan los primeros horarios, que eso sí son los fijos, entre comillas, que comienzan a la hora que es, porque usualmente un oral suele extenderse, pero yo espero que ellos lo saquen en las horas que digan, porque pues ustedes saben que el tiempo en las firmas es demasiado limitado. Entonces, sí, chicos, entonces Juli, si quieres, inicia, creo que estaba cambiando de red, entonces ya en unos 2 minutos iniciamos. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, Juli, ahí estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como dijo Lau, pues esta monitoría va a estar enfocada respecto de las preguntas que nos hicieran. Entonces, voy a empezar respondiendo una pregunta que decía textualmente, em, los supuestos en los que responden solidaria limitadamente por las obligaciones sociales. Entonces, respecto a esta pregunta, no sé cómo a qué se referían con supuestos, sino que o sea, como la categoría que dice si un socio responde solidaria o ilimitadamente o limitadamente es dependiendo del tipo de sociedad del que estemos hablando. Entonces, aquí vamos a hacer como un recorderis rápido, esto lo vimos en primer corte, y es que hay una clasificación de sociedades de personas y sociedades de capitales. Y esta clasificación es importante respecto de la responsabilidad. Y aquí es donde precisamente se hace la diferenciación. Entonces, en las sociedades de personas, la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? Que el socio solo comprometerá sus activos personales en la medida en que el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer obligaciones con terceros. Mientras que en las sociedades de capitales, la responsabilidad es limitada. O sea, esto quiere decir que yo solo respondo con la cantidad de mi aporte. O sea, si yo puse 10 millones de pesos en la sociedad, lo único que podría llegar a perder son esos 10 millones de pesos, pero los acreedores nunca van a poder perseguir mi patrimonio, ni el patrimonio pues, de ningún accionista y de los socios. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien, ya como una clasificación chiquita de tipos societarios, pues esto es un recorderis. Entonces, sociedad colectiva es una sociedad de personas, por ende, la responsabilidad será ilimitada y solidaria. En la sociedad comandita simple, aquí hay como una diferenciación respecto de los tipos de socios. Entonces, con los socios gestores, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, o sea, se aplica la regla de sociedades de personas, mientras que en los socios comanditarios, la responsabilidad es limitada a sus respectivos aportes, o sea, aquí se aplica la regla de sociedades de capital. Respecto de la sociedad comandita por acciones, exactamente lo mismo, gestores solidaria y limitada y comanditarios limitada. Y respecto de la responsabilidad limitada, recuerden que esta sociedad es como un modelo híbrido entre sociedades de personas y sociedades de capitales. Y respecto de la responsabilidad de los socios, se aplica las reglas de sociedades de capitales. O sea que los socios, esa es una responsabilidad limitada a no ser que se pacte algo contrario en los estatutos. Y en la sociedad anónima, pues esta es la sociedad de capital por excelencia, entonces la responsabilidad es limitada. Y en las SAS, la responsabilidad también es limitada, o sea, también se aplica los, en los supuestos de las sociedades de capitales. ¿Sí quedó claro? Para la persona que preguntó, si me escucharon bien, no se me trabó. ¿Podrías volver a aplicar las de comandita simple, por favor? Sí. Entonces, en las de comandita simple se aplican ambas reglas, las de sociedades de personas y las de sociedades de capitales, dependiendo de los tipos de socios. Entonces, acuérdense que en la sociedad comandita simple y comandita por acciones hay dos tipos de socios, los gestores y los comanditarios. Los gestores responden solidaria e ilimitadamente, o sea, aquí se aplican las reglas de sociedades de personas, mientras que los socios comanditarios solo responderán hasta el monto de sus aportes, o sea, esto es una responsabilidad limitada, se aplica regla de sociedad de capital.
Y pasa exactamente lo mismo en la de acciones. Disculpa, ¿tú nos podrías mandar esas diapositivas, por favor? Sí, igual estas son las mismas diapositivas que hemos manejado en todas las monitorías, pero sí, al final se las mandamos para que puedan estudiar con esto. Igual recuerden que todo el material que mandamos Lau y yo, pues es de nosotras y no nos hacemos responsables en caso de que, o sea, de que, no sé, vayan y le digan al doctor como no, es que estaba así en la diapositiva, porque recuerden que esto también es mucho de argumentación y demás, pero igual, pues se los mandamos, pero tengan eso en cuenta. Tranquila, muchas gracias. Listo. Bueno, espero esto haya quedado claro. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno. Entonces, la siguiente pregunta viene muy relacionada a esto que voy a explicar y siento que ahora les va a quedar más claro con esta explicación. Y la pregunta era como, ¿en qué consiste la figura del levantamiento del velo corporativo? Y bueno, el levantamiento del velo corporativo está muy conectado con todo este tema de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es el levantamiento del velo corporativo? El levantamiento del velo corporativo, hagan de cuenta, es como un desconocimiento de precisamente ese régimen de responsabilidad que existen en las sociedades. ¿A qué me refiero? En otras palabras, es básicamente atribuirle efectos jurídicos a los socios que serían en principio solo atribuibles a la sociedad. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, yo estoy en una sociedad anónima, en donde mi responsabilidad es limitada y solo respondo hasta el monto de mi aporte. Entonces, digamos que yo aporté 10 millones de pesos, pero ocurrió algo, que son los supuestos de las normas del levantamiento del velo corporativo, que, digamos, le hice fraude a la ley o lo que sea, entonces el levantamiento del velo corporativo es la forma en que precisamente yo por haberle hecho fraude a la ley, se levante ese régimen de responsabilidad y sí puedan perseguir mi patrimonio. Entonces, eso es básicamente como la excepción. O sea, esto es una protección que la ley le da a los terceros para que las personas no constituyan sociedades y se protejan en eso, diciendo que los acreedores no pueden perseguir mi patrimonio personal porque yo soy accionista de tal sociedad o porque la obligación estaba con la sociedad, entonces yo no respondo. Entonces, es básicamente como una protección. Ahora, particularidades del levantamiento del velo corporativo. Es súper importante que entiendan que lo precede un juicio subjetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a ustedes les mandaron, todos creo que ustedes tienen como el documento con todas las normas que se les mandó, pues si ustedes se ponen a leer norma por norma, tienen todas algo en común. Y es que siempre hay un supuesto subjetivo. Entonces, por ejemplo, se hizo fraude a la ley con dolo o culpa. Entonces, eso es súper subjetivo. Entonces, no es como una disposición de la persona que incumpla la cláusula tal. No, es como la persona que actuare con dolo. Entonces, eso es algo que uno tiene que mostrar con la carga de la prueba. O sea, eso es como un juicio, pues, subjetivo. Entonces, eso es lo que diferencia las normas de levantamiento de velo corporativo con una que no sea de levantamiento de velo corporativo. Entonces, por eso que este juicio subjetivo es súper importante. ¿Y a qué me refiero con que hay normas de levantamiento de velo corporativo y otras normas que no? Y es precisamente porque, por ejemplo, en ese documento que les mandaron, hay una norma que es la del artículo 36 del Código Sustantivo de Trabajo. Y se dice, son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato del trabajo las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí mientras permanezcan en indivisión. Con lo que les acabo de explicar, ¿ustedes creían que esta norma es una norma de levantamiento de velo corporativo? ¿Hay alguien que me quiera responder? Sí, sí es. ¿Sí es? Bueno, no, no es. Y, o sea, esto también es una confusión que usualmente se presentaba y, por ejemplo, esta normita está dentro de las normas que les mandaron en el documento. Yo no sé si Barrios o Juan José les alcanzaron a explicar como normas que no son de levantamiento y las normas que sí son. Por ejemplo, yo tengo entendido que en todos los semestres sí lo explicaron, entonces no sé si los estoy confundiendo con esto, pero igual se los puedo decir porque la explicación es muy sencilla. Y se pueden dar cuenta, aquí, si ustedes leen la redacción de esta norma, no hay ningún juicio subjetivo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Dice, son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanan del contrato del trabajo, las sociedades de personas y sus miembros, y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio. Si se dan cuenta, esta norma es un mandato legal.
O sea, yo aquí no tengo que analizar absolutamente nada. Simplemente es acción y consecuencia, o sea, causa, consecuencia. Entonces, todas las obligaciones que emanen de contrato de trabajo, las sociedades de personas y sus miembros tienen que responder solidariamente. Entonces, esto es un mandato legal. Aquí no hay ningún juicio subjetivo. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, esta es otra norma que también estaba en el documento que les mandaron, y es el artículo 82 de la Ley de Insolvencia, que dice, cuando la prenda común de los acreedores sea desmejorada con ocasión de conductas dolosas o culposas de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados, los mismos serán responsables civilmente del pago del faltante del pasivo externo. Con la explicación que les acabo de dar, aquí se pueden dar cuenta que aquí sí hay un juicio subjetivo. O sea, aquí tendremos que entrar a analizar si la desmejora de la prenda común de los acreedores se hizo mediante conductas dolosas, culposas, em, por parte de los socios. Entonces, a partir de este juicio subjetivo, ahí ya podremos entrar a analizar el levantamiento del velo corporativo. ¿Sí me hago entender? ¿O los confundí terrible? No, sí está claro, pero una pregunta. Digamos, hay que diferenciar entre cuando sea un mandato legal o un juicio administrativo. Pero, Pues es que, ujú. dime, no, dime, No, continúa, perdóname. no, que si mi pregunta era como en el caso del segundo ejemplo del artículo, ahí textualmente dice doloso culposo. O sea, es posible como que hay artículos en los cuales no lo diga, pero aún así se procede a un juicio subjetivo, o lo más probable es que si lo es, diga dolo culpa. Pues lo más, o sea, yo es que precisamente por eso le estaba preguntando, porque no sé si ustedes les explicaron la diferenciación entre normas que no son de levantamiento y normas que sí son, pero usualmente todas las normas que sí son de levantamiento, de levantamiento del velo corporativo, la mayoría, la redacción, ustedes se van a dar cuenta que hay un juicio subjetivo. Y cuando me digo juicio subjetivo, no solamente me refiero a que sea analizar si hay una conducta dolosa o no. También puede haber, por ejemplo, a ver, vamos a ver si tengo acá por acá el... Sí, aquí está. Miren, este es el documento que creo que ustedes tienen de lo de las normas de velo corporativo. Miren, aquí por ejemplo está la que les acabo de leer del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta, por ejemplo, no es de levantamiento de Juli, velo perdón, corporativo. no se está viendo lo que estás compartiendo ¿No? sobre la Ay, presentación. esperen un segundo. Eh, ya, ahora sí lo están viendo. Y ya. Listo, perfecto. Bueno, entonces, no sé si ustedes tengan este mismo documento, pero este fue el que a mí me dieron en mi semestre respecto de las normas de levantamiento de velo societario, de velo corporativo. Y, por ejemplo, miren, aquí está la que les leí, la del Código Sustantivo del Trabajo. Me acuerdo mucho que en mi clase se hizo la anotación de que esta, por ejemplo, no es una norma de levantamiento de velo, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, leámonos otra, que es la de, a ver, esta. Régimen de insolvencia empresarial. Entonces, artículo 61 de los controlantes. Cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante, en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad, en reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por obligaciones. Esta porque sería una norma de levantamiento de velo. Aquí, leyendo, aquí hay un subjetivo. ¿Alguno me quiere decir cuál es? Donde ¿En dice dónde dice? que, Ay, eh, perdóname, María. no, pues que haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que debe realizar la sociedad. No sé. Sí, podría ser una. O sea, es que todo esto, como les digo, esto es argumentación, pero si alguien identifica otra, En la parte de que dice y en contra del no. beneficio de la sociedad. Exacto, perfecto. Esa literalmente es como la más. Entonces, en contra del beneficio de la sociedad, uno va a tener que entrar a analizar precisamente qué fue el beneficio. Entonces, o sea, esto es una presunción. O sea, aquí hay un juicio subjetivo. Esto no es un mandato legal de pasó esto y hay que hacer esto. No, hay que entrar a analizar.
También aquí uno tiene que empezar a ver que como esta solamente aplica si hay una situación de control, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con todas las normas de levantamiento del velo. Son como ver todos los factores y ver qué le aplica y qué no le aplica. Entonces, esta norma solamente se podría aplicar si hay una situación de control. Si ya hay una situación de control, hay que ver el juicio subjetivo del que estamos hablando. Y aquí el controlante matriz deberá probar, pues, de diligencia, que no se hizo en beneficio de la matriz y demás. Entonces, todo esto, aquí precisamente, este es un muy buen ejemplo de por qué es un juicio subjetivo. ¿Sí me hago entender? Y porque hay un desconocimiento del régimen de responsabilidad, porque se le están atribuyendo obligaciones a la matriz que en inicio solamente eran de la subordinada. Entonces, esta norma está pasando, o sea, literalmente está ignorando por completo el régimen de responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, todas estas normas son como protecciones a terceros precisamente por lo que les acabo de mencionar. Entonces, no sé si así está un poquito más claro. Voy a volver a la presentación. Espérenme. Eh, y ya. Entonces, eso respecto al levantamiento del velo. No sé si alguno tenga una pregunta, si está claro, si los confundí más. Perdón, Juli, ahí hago una pequeña acotación. Ahí tengan muy presente la única sentencia que se ha dado en Colombia respecto del velo y levantamiento, que es la de la de los buses de la empresa de café, ahorita no recuerdo bien el nombre. Pero tengan muy presente esa sentencia de constitucionalidad. Los doctores son demasiado críticos a esa sentencia porque creen que ahí no era necesario levantar el velo. Pero sí, ese caso ha sido el único que se ha dado, entonces ténganlo muy presente. Listo. Entonces, no siendo más preguntas, respecto me voy con el último tema de otras de las preguntas que nos hicieron, que era respecto de la reforma estatutaria. Bueno, aquí me preguntaron como muy amplio, simplemente dijeron como, les voy a decir exactamente qué preguntaron. ¿Qué son las reformas estatutarias y qué procedimiento se debe seguir para su validez? Entonces, esta es una pregunta muy amplia porque, o sea, no sabría cómo respondérselas específicamente, porque la reforma estatutaria es como un término muy amplio y esto se da precisamente cuando uno quiere modificar los estatutos de una sociedad, sea para cambiar el objeto social, sea para hacer, no sé, múltiples cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en donde vimos más a fondo este tema de la reforma estatutaria fue cuando hablamos de transformación, escisión y fusión, porque al final dijimos que todas estas reorganizaciones, por decirlo así, requieren y son una reforma estatutaria. ¿Por qué? Porque, digamos, la transformación es cambiar el tipo societario. Entonces, esto evidentemente necesita una modificación en los estatutos de la sociedad, entonces se requiere reforma estatutaria. Pero ¿qué pasa? Como la reforma estatutaria es tan amplia, hay muchísimos requisitos, entonces no les puedo decir como esta es la regla general y esto siempre va a ser así, porque cuando entran, por ejemplo, las mayorías especiales, dependiendo del caso, ante qué situación estamos, qué tipo de sociedad es y demás. Entonces lo que yo les podría decir es como dos artículos que para mí son como, por decirlo así, la regla general respecto de la mayoría para aprobar una reforma estatutaria. Entonces, respecto de las SAS, en la ley 1258 de 2008, el artículo 29 dice que las reformas estatutarias se aprobarán por la asamblea de la sociedad con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuanto menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Entonces aquí pues se requiere el 50 más uno y por otro lado, en las sociedades del Código de Comercio, el artículo 421 dice que se requiere el voto favorable de un número plural de accionistas que represente cuando menos el 70% de las acciones representadas en la reunión. Pero respecto a estos números, quiero que tengamos muy claros dos conceptos y es el quórum decisorio versus el quórum deliberatorio. Estos dos artículos hacen referencia al quórum decisorio. Entonces, el de las SAS es más del 50 y el de las sociedades de comercio es más del 70. Ahora, ¿qué es el quórum deliberatorio? El quórum deliberatorio es como el número de personas o acciones suscritas que yo necesito que estén presentes en la reunión como para poder realizarlo, o sea, como para poder sentarnos a que haya reunión. Y usualmente este quórum deliberatorio es el 50 más uno de las acciones suscritas. Entonces, por ejemplo,
hay 100 acciones, entonces deben haber 50 de las acciones suscritas en la reunión. Y para eso ya puede haber reunión. Y el quórum decisorio es de ese 50 o sea, de ese 50 de quórum deliberatorio, se requiere ahora el 50 más uno y en este caso de las sociedades del Código de Comercio, se requiere el 70 más uno. No sé si me hago entender, pero son conceptos diferentes que deben tener en cuenta. Entonces, o sea, si analizan esto un poco más a fondo, en realidad para tomar decisiones no se requiere, o sea, va a haber un porcentaje bastante alto que puede que esté en desacuerdo o que inclusive se ausentó, pero la ley hace esta como, pues sí, tiene como estas disposiciones precisamente para que no separe como la actividad y la toma de decisiones de acciones que están como congeladas o inactivas, o sea, como de personas que simplemente no van o dejan de hacer cosas, precisamente por eso está como muy flexible. Dime, Sofía. A mí no me queda claro si el artículo 68 de la ley 22.2 es de quórum decisorio o deliberatorio. La ley, espera, Es el no que sé habla cuál de estás quórum hablando. y mayorías, sobre que Voy a siempre tiene buscarla. que estar como... ¿Qué? Es Ley. la 22.2 del 95, el 68. Artículo 68. Este. La Asamblea Deliberada con un número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior. Mira, este es quórum deliberatorio. La Asamblea deliberará. Entonces, esto quiere decir por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas. O sea, este es el número de personas, el 50 más uno, para que nos podamos sentar a tener una reunión. Y por eso hace la acotación, con excepción de las mayorías decisorias señaladas en el artículo tal. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes. ¿Sí entienden la diferenciación? Entonces aquí dice, se deliberará con el 50 más uno de los que estén sentados, sin excepción a las disposiciones que hay respecto de los porcentajes que les acabo de mencionar, en las AS del 50 más uno y en las de Código de Comercio 70 más uno para tomar una decisión. ¿Sí queda claro? O sea, para poder deliberar, por ejemplo, la aprobación de distribución de utilidades, tengo que tener un quórum deliberatorio del 50 más uno, pero para poder aprobarlo tengo que ir a, pues, a la regla especial del 80, 78, creo, por ciento. Exacto, exacto. Ok. Acuerden que, o sea, cuando les digo esto del 70% del decisorio de las del Código de Comercio, estoy hablando de, por ejemplo, la reforma estatutaria, pero acuérdense que hay muchas más mayorías especiales y esa que acabas de mencionar tú es un muy buen ejemplo. O sea, entonces van a haber muchas, por eso les digo que el quórum decisorio cambia dependiendo de la situación en la que estemos. Pero sí, es eso. Entonces es importante precisamente tener la diferenciación entre quórum decisorio y deliberatorio. Ahora bien, por ejemplo, cuando hablamos de la transformación, o sea, cuando cambiamos de tipo societario, hay una regla, un artículo en la ley 1258 de 2008, no recuerdo muy bien cuál es el artículo, que dice que si yo me quiero cambiar de una SAS a una, no sé, una sociedad anónimo o a una sociedad de la de Código de Comercio, necesito quórum decisorio unánime. O sea, el 100% de las personas presentes tienen que estar de acuerdo. Entonces, a eso es lo que me refiero con mayorías especiales. Por eso yo no les puedo decir como siempre se requiere este porcentaje. Eso cambia según el supuesto, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué en lo que les acabo de mencionar se requiere unanimidad, o sea, que el 100% esté de acuerdo? Y es precisamente porque la SAS, o sea, todo el régimen de la SAS es mucho más libre en demasiados temas, mientras que en la sociedad en las sociedades de código de comercio el régimen es mucho más estricto. Entonces, precisamente por eso se dice, si yo me quiero cambiar de la SAS a una SA, se requiere que todos los accionistas estén de acuerdo, porque en caso de que uno esté en desacuerdo, eso le podría representar una desventaja muy fuerte si es como un socio minoritario, si se cambia de una SAS a una SA. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, eso eran las tres preguntitas que yo iba a responder. No sé si tienen alguna duda de lo que les acabo de mencionar, alguna duda adicional, ya le daré la palabra a Lau. Listo, Juli, perfecto. Listo, perfecto. ¿Quieres que compartir o te comparto algo, Lau?
Si puedes ahí seguir, mejor para no perder el Listo. tiempito ahí. En control, en situación de control primero, please. Más arriba. Exacto. Ahí. Entonces, bueno, vamos a repasar la situación de control. Entonces, lo primero, la siguiente, Willy. Lo primero que pues tenemos que revisar es qué es la situación de control. Entonces, em, para eso tenemos que mirar el artículo 256 del Código de Comercio, donde nos dice que la situación de control se configura cuando el poder de decisión de una sociedad se encuentra sometido a la voluntad de otras personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza. Entonces, ahí que es lo importante tener en cuenta que pues el código desde un inicio nos está dando entrada a que sean varias personas y que no solamente sean personas jurídicas como uno pensaría, sino que también pueden ser personas naturales. Entonces ahí le cito la sentencia C510 del 97 que dice, como se observa, pese a la existencia de personerías jurídicas distintas, el fenómeno de la subordinación por cualquiera de los factores dichos significa una ostensible pérdida de autonomía económica, financiera, administrativa y de decisión por parte de las sociedades filiales o subordinadas, ya que por definición están sujetas a las determinaciones directrices de su matriz. Y esa básicamente es la razón de ser del control societario, que a pesar de que hayan personas jurídicas diferentes, a pesar de que la persona jurídica que está siendo controlada sea totalmente diferente a la persona natural, porque cada una de ellas va a tener atributos de la personalidad independientes y diferentes, esto lo que nos quiere decir es que la persona natural o jurídica que esté arriba va a hacer que la sociedad que esté abajo de ella, pues básicamente obedezca, que pierda autonomía de decisión y que las decisiones estén más o menos subordinadas a la voluntad de esta. Porque les digo que siempre va a haber una sociedad abajo, una sociedad, digámoslo que con ánimo de lucro abajo, porque las únicas personas que pueden ser controladas son las sociedades comerciales, ¿verdad? Una persona, digámoslo, una sociedad sin ánimo de lucro no puede ser controlada, pero cosa diferente pasa que sí puede ser controlante, que es lo que veremos más arriba. Ahorita, ¿cómo se puede ejercer el control? Entonces, este se puede ejercer de dos maneras. Una manera que va a ser directa, que en estos casos es cuando la sociedad se llama filial, y otra que va a ser indirecta, que va a ser la subordinada, ¿verdad? Básicamente con las subordinadas lo que pasa es que o sea, la matriz, la que realmente da las directrices, no va a ser la que tiene cierta cantidad de porcentaje del capital o la que puede emitir ciertos votos en la junta o en la asamblea de accionistas, sino que por medio de su filial va a ejercer el control. Entonces, eso es lo importante, que hay un control directo que es el que se ejerce sobre la filial y hay un control indirecto que se ejerce en la subordinada por medio de sus filiales. Ahora bien, el que controla se denomina matriz. Entonces, a ustedes siempre que les hablen de una sociedad matriz, tienen tienen que estar, pues digámoslo, pensando en que les están hablando ya de una situación de control, o que por lo menos están haciendo referencia a ello, igual que cuando estamos hablando de una subordinada de una filial. ¿Quiénes pueden ejercer control? El control lo puede ejercer, como les dije en el artículo, una o más personas, ya sean naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado. Entonces, acá lo importante es que incluso las entidades descentralizadas pueden ejercer control. Por ejemplo, una de los ejemplos más grandes respecto de personas jurídicas de derecho público que ejercen control son los departamentos respecto de las licoreras. Las licoreras hace mucho tiempo dejaron de ser de privados, sino que comenzaron a estar pues sí, bajo el control, bajo las directrices de los departamentos y básicamente los departamentos, entre comillas, son dueños de las licoreras. Entonces, por eso se dice que los departamentos, personas jurídicas de derecho público, pueden ejercer control sobre pues, sociedades como las licoreras. También puede haber control sobre otras empresas, como lo es Codensa, las empresas de acueducto, que también puede ser ejercido por, pues digamos lo que, personas jurídicas de derecho público. El control puede estructurarse tanto por medio de sociedades matrices, personas naturales, inclusive mediante patrimonios autónomos. Entonces, ahí también es importante tener en cuenta que el patrimonio autónomo puede ser un medio para ejercer el control. Ahí está el caso de las aerolíneas, el caso de Alianza Team.
eventos en el que el control se ejercía por medio de un patrimonio autónomo. Hay unos ejemplos muy, digamos, lo que pues, son muy palpables de personas naturales que ejercen control, como es el caso de la pues Sarmiento Angulo, de Gilinski, que son personas naturales, pero pues que ellas son las que ejercen control sobre variedad de sociedades. También hay entidades sin ánimo de lucro que pueden ser controlantes, pero, o sea, acá necesito que les quede muy claro que solamente las entidades de lucro pueden ser controlantes. Una entidad sin ánimo de lucro no puede ser controlada. ¿Qué puede ser el ejemplo de la Universidad de los Andes? Esta es una entidad sin ánimo de lucro, pero claramente los Andes, pues no, o sea, no les tengo el ejemplo preciso sobre qué controlan, pero pues es una universidad muy grande que seguramente debe tener algo, alguna sociedad sobre la que puedan ejercer el control, ellos siendo una entidad sin ánimo de lucro sobre, pues, una sociedad ejercerán su control. Pero sí hay un ejemplo más palpable que es el de la fundación del Banco Caja Social, la Fundación Social creo que es la que ejerce control sobre el Banco Caja Social. El Banco Caja Social siendo una sociedad comercial porque es una SA, porque es un banco y es una fundación, es una entidad sin ánimo de lucro la que ejerce control sobre ella. Si quieres, sigue, Juli. Ay, perdón, Lau, Dime. ¿podrías volver a explicar la parte como que las entidades, o sea, no me quedó claro, como que las que sí tienen ánimo de lucro sí pueden controlar, no me quedó muy claro esa parte. Listo, entonces acá lo repetimos. Tranquila. ¿Quiénes pueden ser controlados? Únicamente pueden ser controladas las personas jurídicas de carácter societario. Entonces, para que nos quede claro, cuando ustedes les digan, si es que el profesor Leonor les pregunta, ¿una entidad sin ánimo de lucro puede ser controlada? Su respuesta directa tiene que ser no. No puede ser controlada porque las únicas que pueden ser controladas son las personas jurídicas de carácter societario. ¿Y por qué decimos esto? Porque se puede entender respecto del análisis de la norma. El concepto de control contenido en el artículo 26 de la Ley 22 del 1995 no resulta adecuado si, o sea, si se entiende que el control puede realizarse de personas jurídicas no societarias, ya que este básicamente me da a entender que el control se hace por una razón de carácter lucrativo. No, más no en carácter no lucrativo. Lo que se espera es que el control se haga para yo tener beneficios económicos. ¿Yo para qué voy a controlar una sociedad sin ánimo de lucro si esta no tiene aspectos, o sea, si no tiene ningún fin lucrativo? Entonces es por esta interpretación de la norma que nosotros entendemos que no se puede ejercer control sino sobre las personas jurídicas de carácter societario, las sociedades comerciales definidas como tal por el Código de Comercio. Entonces, la superintendencia se apoyó para argumentar lo que les estoy diciendo, diciendo que, por otra parte, porque los objetivos de las matrices y controlantes no compaginan con campos diferentes a los que brinden un despliegue económico eminentemente lucrativo, que es lo que les estaba diciendo. Básicamente no va a haber una matriz, no va a haber un controlante, sino es porque yo quiero sacar un beneficio económico de este control, que es básicamente lo que se espera de una sociedad comercial. La característica principal de una sociedad comercial es que haya sí, que sea lucro, o sea, que se espere el lucro, que haya un ánimo de lucro. Entonces, acá lo que me dicen es básicamente que el control solo se puede ejercer sobre las sociedades comerciales en razón de este eminente deseo lucrativo económico que se hace pues por lo que el control se hace. Es decir, yo controlo esperando tener un lucro. No voy a controlar una sociedad sin ánimo de lucro sabiendo que la sociedad sin ánimo de lucro no me va a dar lucro. ¿Sí me entiendes? Como la lógica es entender que el control se hace para y por razones económicas y lucrativas. No sé, Cata, si ya te queda más claro. No, sí, ya, ahora sí, perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, ¿es posible que una sociedad tenga varias matrices cuando la ley me dice que sea otras personas pues básicamente admite que hayan varios controlantes? Claramente, pues eso será en la práctica un problema, pues porque si varias personas eh, configuran en varias de las causales o en algunas de las causales de control, pues el control puede ser complejo, ¿verdad? O sea, eso por la redacción de la norma se entiende, pero a modo personal considero que puede ser complejo en la práctica.
¿Qué es el control conjunto? Básicamente el control conjunto es el ejercido por pluralidad de personas, pero lo importante para que uno pueda hablar de que hay un control conjunto es porque todas tienen una voluntad común. Por tanto, puede que entre varios cumplan con el requisito de subordinar el poder de decisión a una sola voluntad porque esas varias personas tienen una voluntad común. Entonces, era lo que en su punto hablábamos de las familias. Uno puede presumir que las familias tienen una voluntad común. Yo con mis hermanos, si yo tengo una hermana, por ejemplo, me voy a meter a una sociedad en la que hay otros tres accionistas y nosotras vamos a tener yo el 30 y ella el 20, pues seguramente por la relación de familia que hay, porque ambas vamos a querer lo mismo, porque vamos a tener, digamos, lo que la oportunidad de ponernos de acuerdo para hacer ciertos movimientos en la sociedad, puede que haya un control conjunto porque vamos a ir hacia una voluntad común. Las dos vamos a tener el mismo norte. Y si nosotras sumamos nuestras participaciones en la sociedad, del 50%, bueno, supongamos que yo tenía el 31, entonces del 51%, entonces podríamos estar hablando de un control conjunto, porque yo no puedo ejercer control, yo, Laura, no puedo ejercer control de manera individual, sino es porque también tengo esa voluntad común con mi hermana. Si no hubiese esa voluntad común con mi hermana, ninguna de las dos seríamos controlantes. Entonces ahí es donde tienen que analizar que, más bien, si a ustedes les hablan de control conjunto, el eje argumentativo del control conjunto no necesariamente es que sea una familia, o sea, es decir, siempre que a ustedes les digan familia, hay control conjunto. No, pues porque puede que hayan familias que no se quieran, que son solamente lazos consanguíneos y son personas totalmente aparte. El poder argumentativo y un control conjunto viene siendo la voluntad en común, que en una familia normalmente uno presumiría que pues se llevan bien y que seguramente hay una voluntad común en la familia, sí, pero ustedes no pueden argumentar el control conjunto gravitando alrededor de la figura de familia, sino tienen que gravitar alrededor de la voluntad común. La Superintendencia de Sociedades nos ha dicho, conforme a esto, que existe control conjunto cuando una pluralidad de personas controla una o más sociedades cuando manifiestan una voluntad de actuar en común distinta del affectus societis, mediante circunstancias tales como la participación conjunta en el capital de varias empresas, la coincidencia en los cargos de representación legal de las mismas, la actuación en bloque en los órganos sociales, entre otras. Entonces, ahí las supersociedades nos da algunas situaciones en las que uno puede entrar a analizar el control conjunto, como es, por ejemplo, la coincidencia de los cargos de representación legal. Entonces, si soy representante legal de la sociedad Pepito Pérez y también soy representante legal de la sociedad Fulanito Pérez, pues se puede decir que yo soy la misma persona, soy representante legal de ambas sociedades, pues puede que haya un control, una voluntad de Pepito Pérez y Fulanito Pérez hacia el mismo lado, porque está la misma representante legal sentada en ambos puestos. Pues también la actuación en bloque de los órganos sociales, por ejemplo, si les pregunta, o sea, si les piden que les argumenten sobre control conjunto, tengan muy en cuenta estos casos que les estoy poniendo, pues porque pues es la super sociedad es la que dice que puede gravitar en torno a ellos. Las circunstancias que den lugar a la determinación del control conjunto deberán ser apreciadas de forma particular en cada caso en concreto. En los casos de control conjunto, bueno, ahí hay un tema respecto de la inscripción del control, que es una de las obligaciones que surge en razón de que haya un control societario. Pero entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No hay una regla general para yo decir, en caso tal de que sean familiares, siempre hay control, por lo que les estoy diciendo. Puede que no, puede que sí. Siempre que hayan los mismos representantes legales, hay control. Puede que no, puede que sí. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer un análisis particular y tener en cuenta que no hay una regla general por la cual se pueda siempre indiscutiblemente decir que hay un control conjunto. Listo, Juli, si quieres, pasa. Ahora, respecto de, hay unas presunciones de subordinación, las cuales las encontramos en el 261. Voy a pasar rápido por acá porque esto ya lo repasamos y lo aplicaron en su parcial de primer corte. Entonces, la primera es cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio de o concurso de sus subordinadas o de las subordinadas de esta. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferenciales sin derecho a voto. Entonces esa es la más fácil. Recuerden siempre tener en cuenta que puede ser directa o indirectamente. Entonces ahí yo les recomiendo siempre hacer los gráficos en dado caso de que tengan la oportunidad de hacerlo o si les dan un caso mucho más, digamos, lo que es desmenuzado y en concreto, pues tengan en cuenta siempre este número 50%. Siempre argumentenlo como más del 50% porque es lo que dice la norma, entonces se presumiría que entonces un 50% no ejercería control, pero pues hay discusión respecto a ello. Em, y listo, creo que ese presupuesto es sencillo.
El segundo, en la siguiente, Juli. El segundo, básicamente lo que nos dice es que cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunto o separadamente el derecho a emitir los votos constitutivos de las mayorías mínimas decisorias en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los miembros de junta directiva si las hubiere. Ustedes ya vieron cómo se elige, espero, cómo se elijan los miembros de junta, que eso es bajo un método específico de planchas y demás, pero esto también tiene mucho que ver con el presupuesto anterior. Y el último es cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerce influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. Entonces, ejemplos como el contrato de franquicia, los acuerdos de accionista, que espero que también ya los hayan visto, que básicamente lo que implica, por ejemplo, un contrato de franquicia es que tú, siendo el franquiciado, vas a tener que obedecer en absolutamente todo al franquiciante porque en eso consiste ese negocio, que tú vas a replicar totalmente el negocio que yo tengo, yo solamente te voy a transferir mi know-how, mi goodwill en cierta parte, te voy a transferir el derecho de usar mis marcas, mis patentes, bueno, todo eso. Entonces tú básicamente vas a estar siguiéndome órdenes todo, absolutamente todo el tiempo. Tú no vas a poder cambiar una salsa en tu franquicia si yo no te autorizo. Tú no vas a poder hacer un método o vas a poder prestar un servicio diferente si yo no te autorizo. Por tanto, este es un contrato por medio del cual se ejerce un control claro, porque básicamente yo le voy a tener que estar preguntando todo lo que haga al de arriba, entonces a mi controlante. Y finalmente tenemos que tener en cuenta, la otra, Juli, que el control societario parte de ciertas obligaciones. Hay ciertas obligaciones a partir del control, como es la inscripción en el registro mercantil, básicamente decir, mire, yo soy controlada por este, yo controlo a este. Obligación de certificar la situación de subordinación, control o vinculación a un grupo empresarial. Entonces, ahí me acuerdo mucho que ustedes me preguntaban que qué era un grupo empresarial. Entonces, ¿qué se necesita para que haya un grupo empresarial? Se necesitan dos cosas. Que haya control, porque digamos lo que el presupuesto mínimo para que, perdón, para que haya control, para que haya un grupo empresarial es que haya control. O sea, si no hay control, no hay grupo empresarial. Y por otro lado, la ley 22.2, la 22.2 del 95 exige un elemento adicional y es que es la unidad de propósito y dirección. Entonces, cuando uno sabe que hay una unidad de propósito y dirección, es porque todas siguen un mismo fin y objetivo establecido por la matriz. Entonces se dice que no hay un criterio objetivo cierto para determinar efectivamente cuándo hay un grupo empresarial, pero pues digámoslo que hay ciertas maneras de mirar si efectivamente se sigue ese fin común y ese objetivo, como puede ser que el objeto social de las empresas que hacen parte presuntamente del grupo empresarial sea complementario o similar. Entonces ahí se tiene el ejemplo, no me acuerdo de quién es el que tiene este grupo así, pero creo que era Bavaria. Entonces Bavaria, ustedes saben que se encarga de producir cervezas. Pero tú para producir una cerveza no solamente necesitas la planta para producir la cerveza, sino que para tú ponerla en el comercio necesitas otras cosas. Por ejemplo, vas a necesitar las botellas de vidrio, pero aparte de las botellas de vidrio, vas a necesitar, si tú quieres cambiar de presentación, las latas. Y aparte de las latas, vas a necesitar una empresa que sea capaz de marcártelas. Entonces, darte los sellos esos que ponen en las botellas de vidrio de las cervezas o marcarte la lata como tal. Y aparte de eso, vas a necesitar una empresa que sea un operador logístico, que básicamente se encargue de llevarte las cervezas desde el punto A hasta el punto B y el punto B corresponderá al lugar donde se comercializará la cerveza. Y aparte de eso, puede que necesites a una empresa que te haga publicidad. Y también vas a necesitar una empresa que, a ver qué otra cosa puede funcionar en la industria de las cervezas, no sé. Bueno, pongámoslas hasta ahí porque es lo que se me ocurre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay cuatro empresas que yo tengo que tienen objetos sociales que son complementarios y similares. Una me produce la cerveza, otra me produce la botella, otra me produce la lata, otra me produce la marca que yo le pongo a la lata y a la botella, y otra me da la publicidad y otra es el operador logístico. Básicamente yo lo que tengo es un grupo empresarial porque todas las empresas persiguen un mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? Comercializar cervezas. Poner o, sí, poner en el mercado a la cerveza Águila, pónganle, en el mejor estado para que sea la que más se compre en el comercio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las empresas que yo les estoy dando van hacia un mismo fin. Lo que quieren es poner en el comercio esta cerveza y que esta cerveza sea de las más compradas. Ahora,
Esto que implica claramente que las subordinadas, que va a ser la que haga la lata, la que haga la botella y demás, van a seguir ciertas directrices de la matriz. ¿Cuáles directrices podrá seguir la matriz? Pues básicamente decirle al que me hace las botellas de vidrio, que es una sociedad sobre la que ejerzo control, mire sociedad, usted a mí me va a vender las botellas de vidrio a 1.000 pesos, pero usted no solamente puede vivir y o sea, digamos lo que su salud económica no solamente va a poder girar en torno a botellas de vidrio que me produzca a mí, sino que usted también va a poder producir botellas de vidrio para otras sociedades. Pero a esas otras sociedades que no hacen parte del grupo empresarial van a tener que vendérsela no a 1.000, sino a 2.000 pesos. Entonces, son todas ese tipo de directrices que se hacen y que esas directrices van solamente con un fin, y es que yo pueda hacer mi producto, uno, más barato, que si yo comprara todo aparte o contratara aparte a cada una de las empresas, y dos, pues poner a la cerveza en el mercado de la manera en la que la quiero poner. Esto pues se tiene que tener en cuenta que no siempre hay un grupo empresarial cuando todas las empresas tienen un mismo, o sea, digamos lo que tienen un objeto social complementario o similares, porque un ejemplo de ello es el grupo empresarial antioqueño. El grupo empresarial toqueño, bueno, eso fue una disputa de muchos años en el que ellos argumentaban que no había un grupo empresarial por muchas cosas porque esa gente la supo hacer muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, investiguen qué empresas hacen parte del grupo empresarial. Son empresas que se dedican a cosas bien diferentes. Solo con decirles, creo, si no estoy mal, que hay una que es Sura y hay otra en su momento que era Nutresa. Sura vende seguros, que tiene que ver Sura con Nutresa que vende comida. Pero pues esos podían determinarse que era un grupo empresarial, digámoslo que por otros aspectos. También otra de las, deme un segundo. Ya, perdón. Otras de los criterios que yo puedo usar para saber si hay un grupo empresarial es la composición del capital de las sociedades, si se estructura con la participación de los mismos asociados, que esa fue la manera en la que encontraron que el GEA era un GEA, si no estoy mal. Entonces ustedes van a mirar que básicamente unas participan en otras y entonces hay el mismo representante legal de una está en la junta directiva de otra y básicamente está todo combinado. Entonces, si todos están combinados, si todos están en todo, pues yo puedo presumir que al fin y al cabo todos van hacia el mismo fin, porque pues son las mismas personas en diferentes sociedades tomando directrices entre ellos. También se puede tener como criterio la administración de las sociedades que están a cargo de una junta directiva, la cual se encuentra en las sociedades vinculadas y subordinadas, conformada en su mayoría por las mismas personas naturales o jurídicas, lo que les acabo de decir, y que la representación legal de las sociedades se encuentra a cargo de las mismas personas que figuran como representantes de las sociedades vinculadas. Listo. Entonces, esa sería como la explicación del grupo empresarial. ¿Cuáles son otras obligaciones del control societario? Pues que haya una consolidación de los estados financieros, que aparte de eso hay una prohibición de imbricación, que era lo que hablábamos en su punto, que yo no puedo tener una participación como controlada en mi controlante. ¿Y cuál es el problema de eso? Básicamente que la plata que yo digo que entra a la controlada, pues se va a tener que ir a la controlante, pues porque hay una participación y pues porque yo participo en las sociedades para tener utilidades, pero básicamente ese dinero va a tener como un círculo vicioso, ¿sí me entienden? Como que se va a ver reflejado en los estados financieros de la controlante y también se va a ver reflejado en los estados financieros de la controlada, lo que genera que realmente no se sepa cuánta plata hay, porque es exactamente la misma plata, pero está reflejada en dos estados financieros igual, entonces no sabemos realmente cuál es la plata que estamos manejando. También hay una restricción al pago de dividendos en acciones y eso ahorita lo vamos a ver. Hay una acumulación procesal o coordinación en los casos de insolvencia y aparte hay una extensión de responsabilidad. Listo. Ahora vamos con bueno, la reforma estatutaria ya la explicó Juli. Ahora vamos con el reparto de utilidades. Entonces, en ese caso, esperen, denme un segundo que me están preguntando una cosa muy urgente. Ya seguimos. Listo. Entonces, respecto a las utilidades, hagamos un recorderis. Las utilidades o las pérdidas salen de un estado de resultados. ¿Cuál es el estado de resultados? El que me dice cuánto gasté, cuáles fueron los costos, cuál es mi ingreso y pues de acuerdo a ello yo saco las utilidades. ¿Se acuerdan que no es el estado financiero, sino es el que hacíamos al lado, donde se resta lo que me entra, lo que gasté y pues las utilidades? Las utilidades serán un resultado de un ejercicio. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta las utilidades? Porque de acuerdo al artículo 98,
por el contrato de sociedad, que pues ellos discuten mucho que sea un contrato y más bien lo denominan como un acto jurídico complejo. Dos o más personas se obligan a hacer unos aportes con el objetivo de distribuirse utilidades. Entonces, básicamente, la sociedad, la razón de ser de la sociedad gira en torno a las utilidades, porque yo me asocio para obtener utilidades. Y ahí es donde viene todo lo que tiene que ver con el ánimo de lucro de la sociedad. Ahora bien, las utilidades están hechas para distribuirse, es decir, la sociedad gana plata para que esta plata sea distribuida en los socios, cosa que no pasa en la sin ánimo de lucro, porque la plata que gane, bueno, un paréntesis chiquito. Cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, no quiere decir que ellas no ganen plata, porque por ejemplo las universidades ganan plata y ganan plata por montones. ¿Qué es lo que pasa? Que esa plata no va a irse a sus socios, a sus accionistas, a sus dueños, sino que esa plata va a reinvertirse en la sociedad, cosa que no pasa con las sociedades con ánimo de lucro, que básicamente lo que se espera es que las utilidades que yo tenga sean repartidas a los accionistas o a los socios dependiendo de la sociedad en la que estemos. Entonces, hay unas normas que establecen que yo debo proteger a los terceros, a los que están afuera. Por tanto, los accionistas no pueden repartirse nada, o sea, no pueden repartirse nada a título de utilidades sin que estas utilidades estén debidamente respaldadas en un estado financiero. Básicamente, yo no puedo decir que hay utilidades cuando no hay utilidades y yo me esté sacando plata, quién sabe de dónde, llamando a las utilidades. Las utilidades siempre tienen que estar respaldadas en un estado financiero. Siempre tienen que estar justificadas en un estado financiero. Y esto lo dice el 151 del Código de Comercio. Esto protege a terceros, como ya les dije. Eh, um, Asimismo, se busca proteger a los socios minoritarios estableciendo un mínimo de utilidades distribuibles. Porque si no o sea, si no dijéramos un mínimo de utilidades distribuibles, entonces los grandes van a decir que no se distribuya nunca nada, sin tener ningunos porcentajes, digamos, lo que necesarios para modificar esta decisión y entonces los minoritarios van a ser siempre los jodidos. Entonces el artículo 155 nos dice que en cada ejercicio usted debe distribuir por lo menos el 50% de las utilidades de cada ejercicio y será de distribuir el 70% cuando el total de las reservas sea superior al 100% del capital. Entonces, en este caso será importante anotar que hay una excepción a lo anterior, y es que cuando el 70%, el 78% de las acciones representadas en la reunión apruebe algo diferente. Entonces, si el 78% de las acciones de la reunión aprueba algo diferente, se puede distribuir más, eh, um, se puede distribuir menos del porcentaje que por ley me indican, es decir, el 50 o el 70. En dado caso de que se quiera distribuir más del porcentaje mencionado, es por una mayoría ordinaria. Entonces, recordéis, para protección de los accionistas minoritarios, el 151 me dice una cosa. En cada ejercicio usted debe distribuir mínimo 50% de las utilidades de cada ejercicio y y se tendrá que distribuir el 70% cuando el total de las reservas sea superior al 100% del capital. Pero hay una excepción a la norma anterior y es cuando el 78% vote de las acciones presentes en la reunión vote que se quiere distribuir menos de esos porcentajes. Entonces, si el 78% de las acciones votan menos, entonces se distribuye lo que ellos dicen que menos. En dado caso de que se quiera distribuir más, entonces no ese es el 50, sino el 55, el 60, el 70, el 80, el 100, en ese caso solamente se deberá aprobar por mayoría simple. Entonces, en este caso, pues ahí ustedes tienen que tener muy claro que hay una reserva legal, que es una reserva totalmente obligatoria, que tiene una finalidad, que es el tema de enjugar pérdidas, que solamente debe ser destinada para ello, que esta reserva legal está hecha para proteger a los terceros y que la reserva legal va a ser un 10% de las utilidades netas. Esta reserva legal se para de hacer reserva legal cuando la acumulada sea el 50% de mi capital suscrito. O sea, cuando yo llegue al 50% de mi capital suscrito como reserva legal, de ahí en adelante la reserva legal va a ser totalmente voluntaria. Pues hay unas teorías que dicen que el monto de la reserva legal, a partir de que es voluntaria, no debe ser utilizada para lo que la reserva legal es, sino que puede ser utilizada para otras cosas, pero pues eso nunca lo mencionan los doctores. Lo dice la doctrina, pero pues no se confundan con eso. Asimismo, hay otro tipo de reservas, que es la reserva estatutaria, la reserva voluntaria. Entonces ahí está la reserva estatutaria, que es que cuando en los estatutos se dispone que cierto porcentaje de la utilidad se va a ir a X cosa. Entonces el 5% de la utilidad se va a ir a una reserva estatutaria con el fin de que se enchance la planta. Entonces yo soy dueña de Baked
y resulta que ahora yo quiero hacer aparte helados, aparte de galletas, quiero hacer helados. Entonces resulta que yo voy a decir, o sea, voy a poner en mis estatutos que de aquí en adelante de las utilidades que Baked saque van a ir un 5% del ensanche de la planta porque voy a comprar más cosas para hacer helados o porque quiero producir más galletas, entonces quiero tener muchas más máquinas, pues. Eso va a ser una reserva estatutaria porque está dispuesta en los estatutos y pues va a tener una finalidad específica. Usualmente se dice que ese 5% va a esto o que ese 5% lo vamos a usar en caso tal de que en el futuro nos pase esto. Y las reservas voluntarias, pues básicamente no están en los estatutos, pero con la mayoría que pues se tiene, o sea, creo que esto se hace en una asamblea. Entonces, con una mayoría se dijo que no querían repartirse ciertas utilidades, sino que se iban a ir a una reserva voluntaria que iba a ser dirigida a realizar cierta, o sea, X o Y acción. Entonces, siempre van a tener que tener en cuenta, digamos, este tema de las reservas cuando hablemos de utilidades. ¿Cómo puedo capitalizar bueno, hay un tema que es la capitalización de las utilidades, que básicamente esto implica o esto es, bueno, no, pues esperen, me estoy desorganizando. Yo con las utilidades puedo hacer tres cosas. Dejarla como utilidad retenida, constituir reserva con las utilidades que no reparto, que es lo que les acabo de explicar, y capitalizar las utilidades. Entonces, dejarla como utilidad retenida básicamente es lo que llamamos el ejercicio de los resultados anteriores. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en no distribuirla, o hubo un 78% que dijo que no se distribuyera por las excepciones que les acabo de decir, y por tanto esa utilidad se va a dejar retenida. O sea, no se va a repartir. Pero hay otra opción que básicamente es capitalizar utilidades. Esto lo que quiere decir básicamente es que yo no les voy a dar no les voy a dar la utilidad en plata, sino que se las voy a dar en acciones. Entonces, si se suponía que cada uno de los accionistas iba a recibir 100 millones de pesos, yo no les voy a dar 100 millones de pesos en plata, no se los voy a consignar al banco, sino que lo que voy a hacer eh, mm, es darle ese porcentaje en acciones. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente un nuevo aporte, porque las acciones se dan a cambio de un aporte. Entonces, es un nuevo aporte que aumentaría el capital y por eso es que lo consideramos como un aporte, porque este dinero que entra aumenta el capital y lo único que aumenta el capital son aportes. Y ya, acá es importante tener en cuenta que para aprobar una capitalización de acciones, o sea, para que la capitalización sea obligatoria para todo el mundo, debe aprobarse por el 80%. Y con el 80% básicamente obligó a todos los accionistas a recibir pues el dividendo de esta manera. La excepción va a ser cuando hay una situación de control, que en el caso de que haya una situación de control no puedes obligar a nadie, solo se le harán las acciones a aquellos que hayan votado en forma positiva y a los que no se les dará la plata. ¿Qué pasa con los que reciben plata y no reciben acciones? Pues lo que va a pasar es que se van a diluir porque van a perder participación en la sociedad. Entonces ya con esto abordaríamos todo el tema de reparto de utilidades. No sé si les queda duda de lo que hemos hablado de control de reparto de utilidades, las personas que hicieron esas preguntas en el Forms. ¿Puedes dar algún artículo que hable de capitalización de acciones? El artículo que hable de la capitalización de utilidades, creo que sí hay uno, pero espérame, dame un segundo. Eh, Oiga, no lo tengo a la mano, pero déjeme ahorita lo busco y se los mando, porque claramente debe haber un artículo de eso. Yo creo que está por los lados de los 150 y pico. 155, no, no, o sea, como el 155 en adelante debe estar, pero ya ahorita lo verificamos. Y ya por último, bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Si estoy hablando muy rápido, si me están entendiendo. Lau, yo no sé si ese tema lo van a tocar o es muy importante, pero para el segundo corte hubo como una pregunta que era como requisitos para la fusión. No, no me acuerdo muy bien el tema, pero eran unos requisitos, la verdad, no me acuerdo. Ya te digo. Dale.
Bueno, si quieres, mientras lo vas buscando, vamos abordando el último tema y ahorita me preguntas. ¿Te parece? Sí, claro, perfecto. Listo. Entonces, la última parte es lo que tiene que ver con la personalidad jurídica. Personalmente no entendí bien la pregunta que hacía referencia. Supongo que tiene, o sea, pues vamos a hacer un recorderis general de lo que es una sociedad y pues básicamente es que es un acto jurídico que, o sea, que por medio de la voluntad de las personas que la crean, en la que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en especie, que deberá ser valorable, o sea, siempre que se haga un aporte en especie debe ser valorable en dinero. A cambio del aporte me entregan unas acciones, en caso de las sociedades por acciones, o me entregan unas cuotas sociales, o me entregan unas partes de interés, de acuerdo a la sociedad en la que estemos. Y eh, básicamente me dan una participación y me permite, o sea, estas acciones, estas cuotas sociales o estas partes de interés me van a dar dos cosas, derechos políticos y derechos económicos. Los derechos políticos va a ser la posibilidad de participar en las decisiones de la sociedad. Acuérdense que hay unas acciones que están, que digamos los que están, no son acciones normalitas, sino tienen otras clasificaciones dentro de las acciones y por tanto hay algunas acciones que ven disminuidos esos derechos políticos o ven aumentados los derechos económicos a cambio de la disminución en los derechos políticos. Y voy a tener otros derechos económicos, que es la posibilidad de participar en los beneficios sociales, que es básicamente que me repartan utilidades. Entonces, creada la sociedad, tendremos órganos sociales que básicamente a través de qué órgano participan los accionistas van a participar a través de un órgano supremo llamado la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios. Acuérdense muy bien que accionista se le llama cuando es una sociedad por acciones, cuando yo tengo acciones. Va a ser una junta de socios cuando estoy frente a una sociedad que tenga o cuotas sociales o partes de interés. Entonces acá, en esta asamblea o en esta junta, los accionistas o los socios hacen valer sus derechos económicos como accionistas o como socios y sus derechos políticos también. Pero la sociedad eventualmente podrá tener una junta directiva, que este órgano se va a encargar de la administración y la dirección de la sociedad. Acá no es el momento, no es el foro en donde se van a discutir los derechos de los accionistas, sino básicamente que la junta directiva actúa para la sociedad y ellos lo que son administradores. Usualmente la junta directiva son los que conocen del negocio, son los que conocen de la industria y por ello es que los accionistas los ponen ahí para que dirijan, son los que administran el negocio y los que se deben encargar de que el negocio sea fructífero, de que no pierda, bueno, todo eso. A la asamblea de accionistas va todo aquel que tenga pues acciones, que tenga participación independientemente de que sea el 0,00001. Por eso es que en el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, que tiene un montón de accionistas súper minoritarios, porque el mayoritario es el Estado, se hacen estas asambleas de accionistas en, ay, se me olvidó ese lugar, en donde hacen la feria del libro. Bueno, se me olvidó. Sé que ¿Corferias? eso, gracias. En Corferias. Porque son un montón de accionistas y pues por ser accionistas les dan ese derecho político de asistir a las asambleas y pues sí. Hay una junta directiva que como les dije es el órgano de administración. Cuando la sociedad tiene determinado tamaño, usualmente se dice, o bueno, se determina que se haya una junta directiva, pero las juntas directivas no son obligatorias para todas las sociedades. Si la memoria no me falla, la junta directiva solamente es obligatoria para la SA. Eh, um, bueno, como les expliqué, la junta directiva digámoslo, se elige bajo un sistema de elección de cociente electoral, no sé si eso lo vieron, pero básicamente es con un tema de plancha, así que en la plancha se pone un listado y que se vota por la plancha y de acuerdo a los votos va subiendo la junta directiva en el orden en el que la plancha está. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo que les quería decir es que una sociedad, como se dijo desde la primera clase, lo que hace para, o sea, cuando tú creas una sociedad, lo que tú haces o lo que tú esperas como socio es que se cree una persona jurídica diferente. Y el accionista va a estar obligado con la sociedad, o sea, con la persona jurídica. Si tú no pagas los aportes, la que te lo cobra es la persona jurídica independiente que es la sociedad. Entonces, la persona jurídica, la sociedad, básicamente lo que quiere es limitar responsabilidad.
porque la responsabilidad y todas las deudas que la sociedad tenga van a ser y deben ser pagadas por la sociedad, más no por los socios, dependiendo de qué sociedad estemos, porque si estamos en una sociedad de personas, seguramente la responsabilidad sí se extienda a los socios, mientras que si estamos en una sociedad de acciones, la responsabilidad sea muchísimo más limitada. Entonces, en estos casos, lo que, pues supongo que lo que quería preguntar la persona eran los eventos del levantamiento del velo corporativo, que eso ya lo aclaró Juli, pero lo que quiero que les quede muy claro es que la sociedad es totalmente diferente a los socios y que la razón de ser de una sociedad es eso, es yo poder limitar responsabilidad. Si la sociedad no limita la responsabilidad, yo creo que, y me atrevo a decirlo, nadie constituiría sociedades porque me da lo mismo ejercer el negocio a nombre de Laura que ejercer el negocio a nombre de Laura Sass. Por ello es que la personalidad jurídica y todo lo que la personalidad jurídica conlleva y en la limitación de responsabilidad, que diría que es lo más importante de esto, es lo que hace la razón de ser de la sociedad. Y por eso es que hoy en día las sociedades de personas no se ven casi. Una sociedad colectiva es muy difícil de ver, por ejemplo. Bueno, ahora pues para que tengan en cuenta, el artículo 110 les dice qué se necesita para constituir una sociedad. Entonces, la sociedad se debe constituir por escritura pública, menos las AS, porque acuérdense que las AS puede ser por un documento privado que posteriormente se debe registrar. Un contrato de sociedad, pues que deberá tener las personas que intervienen en el acto, es decir, los accionistas. Los accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas. También se debe decir en dónde, o sea, dónde se va a construir dónde se va a constituir la sociedad y dónde más podrá operar la sociedad. Esto con el fin de saber de dónde va a ser la nacionalidad, porque nosotros, respecto de las normas de nacionalidad de las sociedades, tenemos un requisito que es el domicilio y aparte del domicilio el lugar donde se registra. Sí, o sea, si mal lo estoy casi segura que es así. Por tanto, es muy importante saber dónde se constituye la sociedad, pues porque en razón de ello vamos a saber de dónde es la sociedad y es importante saber la nacionalidad de la sociedad para saber qué normas le rigen a la sociedad. Eso luego lo van a ver en derecho internacional privado, que es súper importante, pero pues ténganlo en cuenta. También se tendrá que decir el objeto social, el capital social, tendrá que poner las reglas que decían los accionistas, que decía la junta y que decía el gerente, o sea, se van a poner ciertas reglas. Y pues hay otros requisitos del artículo 110, pues pues les recomendaría repasar, pues que básicamente es la manera en la que una sociedad se constituye. Listo. Eso sería todo por la monitoría de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, supongo que no tienen dudas, entonces pues que tengan buena noche y quedamos súper pendientes a cualquier cosa que necesiten. Gracias, Lau. Gracias. Gracias. Gracias, Lau. Dale, Juli. Juli, ¿estás ahí? Hola, sí estoy acá. Marica, me duele la garganta de una manera poco natural, pero bueno, ya lo logramos. Sí, ya.